El verano de 1961 fue inusualmente caluroso en el condado de Dunwich, Texas. Ese tipo de calor que hacía que el horizonte brillara como un espejismo. El meteorólogo en la radio KD había estado reportando temperaturas récord durante 3 semanas seguidas. Los agricultores locales observaban cómo sus cultivos se marchitaban bajo el sol implacable y el ganado se reunía bajo la escasa sombra de los árboles de mosqueto. El centro de Mayfield se había convertido en una ciudad fantasma durante las horas del día. Incluso la estación Texaco había colocado ventiladores eléctricos en cada bomba, pero para la familia Aldrich, el calor abrasador era lo menos de sus preocupaciones. James Aldrich, un ingeniero de petróleo para Lonear Oil, acababa de recibir una promoción sustancial. Después de años de servicio fiel, la compañía lo recompensó con un puesto de alto rango que le permitía trabajar más cerca de casa. A los 40 años, era más joven que la mayoría de los hombres en su nivel. James tenía una mente aguda para la extracción de petróleo y un talento natural para la gestión. Durante la reciente expansión de perforación en el mar, había resuelto una falla crítica de equipo que llamó la atención de la Junta Ejecutiva. Su promoción a gerente de operaciones regionales vino con la estabilidad que su familia había estado deseando. Para celebrar, James y su esposa Eleanor decidieron que era hora de echar raíces. Compraron una vieja casa de campo en las afueras de Mayfield, una ciudad tranquila donde los secretos tenían una forma de mantenerse enterrados. La casa era un edificio de la época victoriana construido en 1887. Estaba sobre 5 acres con un camino circular que conducía a un amplio porche delantero. El exterior estaba pintado de un amarillo desvanecido con detalles blancos. De 2 pisos, con una torre y ventanas de buhardilla. Tenía el aspecto de una casa de otro tiempo. Por dentro, había techos altos, una gran escalera y pisos de madera en toda la casa. Una chimenea de piedra dominaba la sala de estar y la cocina aún tenía el fregadero original de hierro fundido y una estufa eléctrica de la década de 1930. Detrás de la casa se encontraba un garaje separado y un pequeño granero. La propiedad estaba rodeada por robles y nogales que ofrecían sombra bienvenida. Había estado vacía durante 7 años, desde que los dueños anteriores, los Whites, se habían mudado abruptamente sin explicación. El agente inmobiliario local, Tom Branson, había estado sospechosamente ansioso por vender la propiedad a un precio que parecía demasiado bueno para ser cierto. Pero James no era de los que miraban un regalo con desconfianza. No cuando la casa tenía 4 dormitorios, espacio suficiente para él, Eleanor, su hijo de 14 años, Robert, y su hija de 11 años, Sarah. Esta grabación contiene lo que sucedió con la familia Aldrich durante ese verano de 1961. La información fue recopilada a partir de informes policiales, diarios y entrevistas con los vecinos. Algunos nombres han sido cambiados, pero los eventos ocurrieron tal como los escucharás. El 12 de junio de 1961, los Aldrich se mudaron a su nuevo hogar. Eleanor, ama de casa con buen ojo para el diseño, tenía grandes planes para la vieja casa. Tenía un don para encontrar belleza en lugares olvidados, un talento desarrollado al crecer en circunstancias modestas. Conoció a James en un baile del uso en 1944 mientras él estaba de permiso y se casaron después de la guerra. Ahora tenía un lienzo digno de su visión. Jimmy, ven a ver este papel tapiz, llamó Eleanor. Debe tener al menos 50 años. James entró, secándose el sudor de la frente. Lo que quieras, ella. Este es tu dominio ahora. Robert, su hijo adolescente, no estaba tan entusiasmado con la mudanza. Un talentoso jugador de béisbol había dejado atrás a sus amigos y su posición en el equipo. Ahora se enfrentaba a un verano en una ciudad donde no conocía a nadie, seguido de ser el chico nuevo en Mayfield en septiembre. Este lugar es antiguo, se quejaba, pasando sus dedos por el pasamanos polvoriento. Apostaría a que ni siquiera tienen un diamante de béisbol adecuado en este pueblo de campo. Sarah, por otro lado, estaba encantada con la casa. Pequeña para su edad, con cabello rubio rizado y ojos azules brillantes, tenía la curiosidad de su padre y el sentido artístico de su madre. Mientras sus compañeros de clase se interesaban por las tendencias de moda y los ídolos adolescentes, Sarah prefería los libros y su cuaderno de bocetos. Sus maestros habían notado su inteligencia excepcional y su vívida imaginación.
Con su amor por las novelas de misterio, la vieja casa de campo era un campo de juego lleno de posibilidades. Es como algo salido de Jane Eyre, dijo, girando en la sala vacía. ¿Crees que tiene pasajes secretos? Eleanor sonrió. Lo dudo, cariño, pero ciertamente tiene carácter. Esa primera semana se consumió en desempacar y adaptarse. James viajaba a las oficinas de Lone Star Oil en Lancaster, a unos 40 minutos de distancia. Eleanor abordaba la interminable limpieza necesaria para hacer que la casa fuera habitable, mientras Robert ayudaba de mala gana con las tareas más pesadas, y Sara exploraba su nuevo hogar. Fue Sara quien notó algo extraño en la casa. El tercer día, mientras ayudaba a su madre a limpiar el dormitorio principal, se detuvo repentinamente. Mamá, las medidas están equivocadas, dijo, frunciendo el ceño. Eleanor apenas levantó la vista de limpiar los marcos de las ventanas. ¿Qué medidas, cariño? La casa, insistió Sara, mostrándole a su madre un pequeño cuaderno con planos del suelo. Estaba contando mis pasos. El pasillo de arriba es más corto de lo que debería ser. Faltan al menos 3 metros entre tu habitación y la mía. Eleanor examinó los sorprendentemente detallados dibujos de su hija. Las casas tan antiguas a menudo tienen distribuciones inusuales, respondió. Tal vez hay una chimenea ocupando ese espacio. O una habitación secreta, dijo Sara, con los ojos brillando de emoción. O eso, dijo Eleanor. Ahora ayúdame con estas cortinas. Pero Sara no podía dejarlo pasar. Esa noche, en la cena, lo volvió a mencionar. Papá, creo que hay una habitación secreta en la casa, anunció Sara. James levantó la vista de su asado. ¿Es eso, detective Sara? Había disparos, explicó. Y conocía todos los escándalos en la historia de Millfield. Luego estaban los gemelos Dawson, Mike y Matt, inseparables e indistinguibles, excepto para aquellos que notaban que Mike bateaba con la izquierda mientras que Matt lo hacía con la derecha. Y estaba Jenny Miller, una chica alta, pecosa, que podía batear mejor que la mayoría de los chicos y no aceptaba burlas de nadie al respecto. Robert empezó a pasar sus tardes allí, haciéndose nuevos amigos de mala gana. Sabes que tu casa está encantada, ¿verdad? Billy preguntó casualmente una tarde mientras estaban en el banco del dugout, esperando su turno para batear. El sol de julio golpeaba el campo, el aire tan caliente que parecía ondular sobre el infiel de tierra. Robert se burló. Sí, claro. No, en serio, insistió Billy, bajando la voz, aunque no había nadie cerca para escuchar. La familia Whitmore vivió allí antes que ustedes. Desaparecieron una noche, simplemente se esfumaron. La gente no desaparece así, respondió Robert, pero sintió un escalofrío a pesar del calor. Esto sí, dijo Billy con la autoridad de alguien que repite una historia que ha oído muchas veces. Dejaron todas sus cosas atrás. Mi papá fue uno de los oficiales que revisó el lugar. Dijo que fue lo más raro que había visto. La cena aún en la mesa, el coche en el garaje, la ropa en los armarios, como si se hubieran ido de repente en medio de sus vidas. Robert desestimó la historia como un chisme de pueblo pequeño, pero esa noche, acostado en su cama, escuchando los extraños crujidos y quejidos de la vieja casa, no pudo evitar preguntarse qué había realmente sucedido con los Whites. Y Sara continuó con su investigación. Midió cada habitación meticulosamente, utilizando una cinta métrica tomada de la caja de herramientas de su padre. Golpeó las paredes, escuchando los sonidos huecos que podrían indicar espacios ocultos. Examinó el plano de la casa, estudiando la distribución de las habitaciones en busca de inconsistencias. Creó un plano rudimentario en un trozo de papel de su cuaderno escolar, comparando las dimensiones interiores con sus estimaciones del exterior y se convenció cada vez más de que tenía razón. Había un espacio sin contabilizar. El 27 de junio, 15 días después de mudarse, Sara hizo su descubrimiento. El día había comenzado como cualquier otro. James se fue a trabajar con el maletín en la mano después de besar a Eleanor en la puerta. Robert accedió de mala gana a ayudar a Eleanor a mover los muebles para que ella pudiera limpiar debajo de ellos. Luego escapó al diamante de béisbol tan pronto como terminó la tarea. Sara pasó la mañana leyendo en el asiento de la ventana de su habitación, perdida en la última novela de Nancy Drew. La casa estaba más tranquila de lo usual. El silencio solo roto por el sonido distante de la aspiradora de Eleanor en el piso de abajo y el ocasional paso de un coche por la carretera rural más allá de su largo camino de entrada. Alrededor de la tarde, Eleanor envió a Sara a buscar toallas frescas del armario de la ropa de cama al final del pasillo de arriba. El armario era un espacio estrecho y profundo con estantes de piso a techo llenos de sábanas que ya habían visto mejores días. Los dueños anteriores habían dejado pilas de sábanas y toallas, y Eleanor había estado poco a poco revisándolas, guardando las que se
podían salvar y descartando el resto. El armario olía a naftalina y tela vieja, un olor a humedad que hizo cosquillas en la nariz de Sara mientras alcanzaba el estante superior donde el Eleyaner guardaba las toallas más nuevas. Mientras Sara se estiraba para alcanzar el estante superior, estirándose de puntillas para agarrar una pila de toallas dobladas, sus dedos rozaron algo que se sentía como una pequeña palanca o interruptor. Estaba posicionada en el fondo del estante, medio oculta detrás de una pila de fundas de almohada desgastadas. La curiosidad despertó en ella. La empujó. Se oyó un suave clic, seguido del sonido de mecanismos dormidos durante mucho tiempo crujiendo al cobrar vida. El ruido parecía extrañamente fuerte en la casa tranquila, un rechinar de engranajes que no se movían desde hacía años. Sara retrocedió, su corazón latiendo rápidamente por la anticipación. Por un momento, no ocurrió nada. Luego, con un gruñido de protesta, la pared trasera del armario se abrió hacia adentro, revelando un estrecho pasaje más allá. El corazón de Sara latió con emoción. Había tenido razón todo el tiempo. Sin dudarlo, tomó la linterna que su padre guardaba en el cajón del pasillo para cortes de energía y entró al pasaje. El aire estaba viciado y espeso de polvo. Después de unos 3 metros, el pasaje terminó en una puerta de madera. Sara vaciló solo un momento antes de girar el pomo. La puerta se abrió con un bajo crujido, revelando una habitación de aproximadamente 3 metros cuadrados. A diferencia del resto de la casa, esta habitación parecía intacta por el paso del tiempo. Las paredes estaban cubiertas con paneles de madera oscura. El piso estaba oculto bajo una gruesa alfombra oriental. Un escritorio de rollo estaba contra una pared con estanterías llenas de volúmenes de encuadernación de cuero en la otra. Una lámpara estilo Tiffany descansaba sobre una pequeña mesa junto a un sillón de cuero. Pero lo que atrajo la atención de Sara fue el objeto en el centro de la habitación. Un gran baúl de madera oscura con herrajes de latón. Estaba cerrado pero no estaba bloqueado. Sara, ¿dónde estás? Cariño, la voz de Eleyaner resonó desde abajo. Sara dio un salto, dándose cuenta de que se había quedado demasiado tiempo. Ya voy, mamá, llamó. Echó un último vistazo a la misteriosa habitación, luego se retiró, cerrando cuidadosamente la puerta oculta detrás de ella. En la cena de esa noche, Sara apenas pudo contener su emoción. Lo encontré, anunció en cuanto su padre dijo, gracias. La habitación secreta está detrás del armario de la ropa de cama. James y Eleyaner se miraron. Sara, cariño, ¿todavía estás jugando a ese juego?, preguntó Eleyaner suavemente. No es un juego, mamá. Encontré una palanca oculta en el armario. Hay toda una habitación allí atrás con libros, un escritorio y un gran baúl. Robert puso los ojos en blanco. Sí, claro, lo estoy diciendo en serio, insistió Sara, con los ojos llenos de lágrimas de frustración. James dejó el tenedor. Está bien, Sara. Después de la cena, nos mostrarás esa habitación tuya. Eleyaner estaba en la cocina horneando una tarta de manzana para llevar al picnic comunitario. Robert estaba en el patio trasero practicando su lanzamiento contra la pared del garaje. James acababa de regresar de la tienda de suministros con bengalas para los niños. Sara estaba en su habitación leyendo una de sus novelas de misterio cuando lo escuchó. Un suave sonido de clics, como si fueran uñas tocando la madera. Miró hacia arriba, tratando de localizar el origen. El sonido parecía provenir de la pared que compartía con el dormitorio de sus padres. La pared donde, según sus cálculos, debería estar la habitación secreta. Presionó su oído contra el papel tapiz. El golpeteo continuó formando un patrón. 3 golpecitos rápidos, pausa, 2 golpecitos lentos, pausa, 3 golpecitos rápidos de nuevo, una y otra vez. Hola, susurró Sara contra la pared. ¿Hay alguien allí? El golpeteo se detuvo abruptamente. Por un momento, hubo un silencio total. Luego, tan débilmente que Sara pensó que podría haberlo imaginado, escuchó la risa de un niño. Sara se apartó rápidamente de la pared, su corazón latiendo rápidamente. Corrió hacia abajo para encontrar a su madre. Mamá, mamá, hay alguien en las paredes, gritó, irrumpiendo en la cocina. Eleyaner levantó la vista de la masa de la tarta, con polvo de harina en sus mejillas. Sara, no otra vez. He escuchado golpeteos y luego una risa, como la de un niño pequeño riendo. Eleyaner suspiró, secándose las manos con el delantal. Cariño, ya hemos pasado por esto. No hay habitaciones secretas, y ciertamente no hay niños escondidos en nuestras paredes. Pero no, dijo Eleanor firmemente. Creo que has estado leyendo demasiados de esos libros de misterio. ¿Por qué no vas afuera a ayudar a tu hermano? Un poco de aire fresco te haría bien. Sara sabía que era inútil discutir. Los adultos nunca creen a los niños,
no sobre las cosas importantes. Salió afuera donde Robert estaba lanzando su pelota de béisbol contra la pared del garaje. Oye, Esker, dijo, atrapando la pelota en su rebote. ¿Quieres jugar a atrapar? Cualquier otro día, Sara habría saltado de inmediato. Robert rara vez la incluía en sus actividades, pero hoy, ella estaba demasiado alterada por lo que había oído. No, gracias, murmuró, sentándose en los escalones traseros. Rob, ¿crees que esta casa es rara? Robert se detuvo, con la pelota en la mano. ¿Rara cómo? ¿Cómo? Tal vez encantada. Se rió. Definitivamente has estado leyendo demasiados libros. Estoy seria. ¿No has notado nada extraño? Robert parecía a punto de descartarla de nuevo, pero luego vaciló. Bueno, perdí mi gorra de béisbol, la nueva que papá me compró en Dallas. La dejé en mi tocador y, a la mañana siguiente, ya no estaba. Busqué por todas partes. Sara se inclinó hacia adelante, ansiosa. ¿Ves? Las cosas desaparecen. No significa que la casa esté encantada. Esker, solo significa que soy olvidadizo. Pero Robert no sonaba completamente convencido. ¿Y qué hay de la radio que se prende sola? Probablemente solo esté captando señales de algún lugar. Papá dijo que el cableado viejo puede hacer cosas raras. Sara estaba a punto de mencionar los golpeteos y la risa cuando un movimiento captó su atención. Miró hacia las ventanas del segundo piso y se quedó congelada. Por un momento, pensó que vio un rostro pálido mirándolos desde la ventana del dormitorio de sus padres. Pero cuando parpadeó, ya no estaba. Esa noche, Sara no pudo dormir. Cada crujido de la vieja casa, cada susurro del viento a través de los aleros la mantenía completamente despierta. Alrededor de medianoche, escuchó las tablas del piso en el pasillo que crujían, como si bajo el peso de alguien. Se sentó, escuchando atentamente. Ta, 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 pausa, ta, ta, pausa, ta, ta. El mismo patrón, esta vez proveniente de la puerta de su habitación. ¿Quién está ahí? Llamó, su voz apenas por encima de un susurro. No hubo respuesta, pero el golpeteo continuó. Reuniendo su coraje, Sara se levantó de la cama y se acercó a la puerta. El golpeteo se detuvo al acercarse, con el corazón acelerado, giró el pomo y abrió la puerta. El pasillo estaba vacío y oscuro, iluminado solo por la tenue luz nocturna al final. Pero mientras Sara miraba en la oscuridad, notó algo en el piso directamente frente a su puerta, un pequeño libro de cuero gastado. Lo recogió con manos temblorosas. Era un diario, la tapa, agrietada por el paso del tiempo, y en la primera página amarillenta, escrita con tinta descolorida, había un nombre. Emily Whitmore, 1954. Los Whites, la familia que había vivido en la casa antes que ellos, que se había ido tan repentinamente. Sara abrazó el diario contra su pecho y se retiró a su habitación, cerrando y cerrando la puerta detrás de ella. Bajo las mantas, con una linterna, Sara comenzó a leer. Emily tenía 13 años cuando su familia se mudó a la casa, apenas 2 años mayor que Sara ahora. Las primeras entradas eran quejas mundanas sobre la mudanza, echando de menos a sus amigos en Houston, explorando la nueva casa en el pueblo. Pero luego, 3 semanas después de mudarse, el tono de Emily cambió drásticamente. 30 de junio de 1954. Encontré un secreto hoy. Una habitación oculta detrás del armario de la ropa de cama. Mamá y papá no me creen, pero sé lo que vi. Hay algo allí, algo en un gran baúl. Aún no lo he abierto. Estoy un poco asustada, pero lo haré mañana. Sara contuvo la respiración. Emily había encontrado la misma habitación. La siguiente entrada estaba fechada el 1 de julio. Abrí el baúl hoy. Dentro había, no sé cómo describirlo, una especie de caja hecha de vidrio negro o tal vez obsidiana. Tenía símbolos extraños tallados por todo ella. Cuando la toqué, se sintió cálida, como si estuviera viva, y escuché susurros, aunque no pude entender las palabras. Volveré mañana para mirarla de nuevo. 2 de julio. La caja está cambiando. Los símbolos brillan a veces, especialmente de noche, y ahora puedo entender algunos de los susurros. Están diciendo un nombre una y otra vez. Aldrich. Aldrich. ¿Por qué ese nombre me suena familiar? Sara casi dejó caer el diario. Aldrich, el apellido de su familia. Pero, ¿cómo era eso posible? Este diario fue escrito hace 7 años, mucho antes de que siquiera consideraran mudarse a Millfield. Las entradas continuaron, volviéndose cada vez más perturbadoras. Emily escribió sobre sueños en los que estaba en la habitación secreta, de pie frente al baúl abierto, sobre una presencia que podía sentir observándola desde las esquinas de la habitación, sobre cosas que desaparecían solo para reaparecer en lugares extraños, sobre su hermano pequeño que se quejaba de un niño que golpeaba su pareja
pared por la noche. La última entrada estaba fechada el 17 de julio de 1954. Los susurros son constantes ahora. No puedo dormir. Mamá y papá pelean todo el tiempo. Tommy dice que el niño que golpea quiere que abra la puerta, pero tiene miedo. Voy a la habitación una vez más esta noche. Necesito ver qué hay en esa caja negra. Necesito saber por qué sigue diciendo nuestro nombre. Y ese otro nombre, también, el que no quiero escribir. Aldrich. Está esperando a los Aldriches. Esa fue la última entrada. Sarah hojeó las páginas restantes, pero todas estaban en blanco. ¿Qué le había pasado a Emily Whitmore? ¿A su familia? ¿Por qué se habían ido tan repentinamente, dejando atrás el diario de Emily? Y lo más importante, ¿por qué lo que fuera que estuviera en esa habitación había estado esperando a los Aldriches? Sarah no durmió esa noche. Cuando finalmente amaneció, seguía completamente despierta. El diario de Emily apretado contra su pecho. Había tomado una decisión. Encontraría esa habitación de nuevo y descubriría que había dentro del baúl. Pero esta vez, no iría sola. En el desayuno, intentó una vez más convencer a su familia. Encontré esto en el pasillo anoche, dijo, colocando el diario sobre la mesa. Pertenecía a Emily Whitmore. Ella encontró la misma habitación secreta que yo. James levantó el diario, hojeándolo con el ceño fruncido. ¿De dónde sacaste esto, Sarah? Te dije que estaba en el pasillo anoche. Alguien lo dejó fuera de mi puerta. Sarah, basta, dijo el Eleanor tajantemente. Esto ha ido demasiado lejos. Primero habitaciones secretas, ahora diarios misteriosos que aparecen de noche. Creo que lo escribiste tú misma. No, protestó Sarah. Mira las fechas. Es de 1954 y la letra no es mía. Robert, que había estado inusualmente callado, de repente intervino. Muertos. Creo que Sarah podría estar diciendo la verdad. Todos los ojos se volvieron hacia él con sorpresa. Anoche, continuó vacilante, escuché golpeteos en mi pared como si alguien estuviera tocando y pensé que vi a alguien en el pasillo. Una chica de mi edad, pero no era del todo correcta, como si no estuviera completa. El rostro de Eleanor se palideció. Robert, no animes las fantasías de tu hermano. No es fantasía, insistió Robert. Algo raro está pasando en esta casa. James miró de su hijo a su hija, luego de vuelta al diario en sus manos. Está bien, dijo finalmente. Después del desayuno, todos buscaremos esta habitación secreta juntos. Si existe, la encontraremos. Sarah sintió un alivio. Finalmente, la estaban tomando en serio. Se reunieron en el pasillo de arriba. James examinó el armario de la ropa de cama con una mirada crítica, golpeando las paredes y midiendo el espacio con una cinta métrica. Puede que tengas razón con las medidas, Sarah, admitió. Parece haber una discrepancia. Durante más de una hora, buscaron en el armario y en las paredes circundantes cualquier señal de un mecanismo oculto. Eleanor, que había sido escéptica, comenzó a mostrar signos de preocupación a medida que su búsqueda no arrojaba nada. Tal vez deberíamos llamar a Tom Branson, sugirió. Pregúntale sobre la historia de la casa y sobre los Whites. Buena idea, aceptó James. Lo llamaré ahora. Pero cuando James se dio vuelta para bajar las escaleras hacia el teléfono, Sarah notó algo. Una delgada grieta en el zócalo del armario, apenas visible a menos que se estuviera buscando. Se agachó y presionó contra ella. Con un suave clic, una sección de la pared del armario se abrió hacia adentro. Papá, mamá, miren, gritó Sarah. La familia se reunió alrededor del pasaje ahora abierto, mirando con incredulidad. Vaya, estaré maldiciendo, susurró James. Tenías razón todo el tiempo, Pumpkin. James, murmuró Eleanor, pero su reprimenda fue tibia. Estaba demasiado ocupada mirando el oscuro pasaje que se había abierto ante ellos. Deberíamos. Robert señaló hacia la oscuridad. James asintió, su expresión resoluta. Yo iré primero. Eleanor, tal vez tú y Sarah deberían esperar aquí. De ninguna manera, dijo Sarah firmemente. Yo lo encontré primero. Eleanor parecía dudosa, pero finalmente asintió. Vamos todos juntos. James tomó la misma linterna que Sarah había usado antes y entraron en el pasaje en fila india. James primero, luego Robert, Sarah y finalmente Eleanor. El pasaje parecía más estrecho de lo que Sarah recordaba, el aire aún más viciado y opresivo. Cuando llegaron a la puerta de madera al final, James vaciló, su mano en el pomo. Quédate detrás de mí, instruyó, luego giró el pomo y empujó la puerta. La habitación más allá era exactamente como Sarah la había descrito. Paredes de paneles de madera, alfombra oriental, escritorio de rollo, estanterías de libros y el gran baúl en el centro. Pero había algo diferente también, algo que Sarah no había notado durante su breve primera visita. Símbolos habían sido tallados en los paneles de madera de las paredes. Extrañas formas angulares que dolían a la vista si las mirabas demasiado tiempo. Dios mío, respiró James, entrando en la habitación. ¿Cuánto tiempo ha estado esto aquí? Desde que
que construyeron la casa, apostaría, dijo el Ellaner, pasando los dedos por los lomos de los libros en las estanterías. Mira estos. Todos son sobre lo oculto, demonología, brujería, rituales de invocación. Mamá, ¿cómo sabes sobre eso?, preguntó Robert, con la voz un poco quebrada. El Ellaner dio una sonrisa tensa. Tomé algunos selectivos inusuales en la universidad. La atención de Sara estaba fija en el baúl. Era exactamente como Emily lo había descrito en su diario. Grande, hecho de madera oscura con herrajes de latón. Y estaba sin cerrar. Papá, dijo en voz baja, señalando. Eso es lo que Emily encontró. James se acercó cautelosamente. Déjame, dijo mientras Sara avanzaba. Se arrodilló ante el baúl y levantó cuidadosamente la tapa. Dentro, acurrucado sobre un lecho de terciopelo oscuro, estaba exactamente lo que el diario de Emily había descrito. Una caja hecha de lo que parecía ser vidrio negro o obsidiana pulida. Extraños símbolos estaban grabados en su superficie. Los mismos símbolos que decoraban las paredes de la habitación secreta. No lo toques, dijo el Ellaner tajantemente cuando James extendió la mano hacia la caja. James, no me gusta nada de esto. James retiró su mano a regañadientes. ¿Qué piensas que es? No lo sé, respondió el Ellaner. Pero esos símbolos, los he visto antes en uno de mis libros de texto. Están asociados con prácticas muy antiguas, muy oscuras. Robert, que había estado examinando las estanterías, de repente gritó, oigan, hay un panel suelto aquí atrás. Empujó contra una sección de la pared, que se abrió para revelar un pequeño espacio de almacenamiento. Dentro había una pila de papeles y lo que parecía un diario encuadernado en cuero rojo. Es un diario, dijo Robert, abriéndolo con cuidado. Fechado en 1887. Alguien llamado Thomas Aldrich. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Aldrich como nosotros? James tomó el diario de Robert, hojeando las páginas con creciente preocupación. Era el dueño original de esta casa. La construyó en 1887. Pero, ¿por qué tiene nuestro nombre?, preguntó Sara. No es un nombre poco común, cariño, dijo el Ellaner, pero su voz carecía de convicción. James siguió leyendo, su expresión cada vez más preocupada. Según esto, Thomas Aldrich estuvo involucrado en algún tipo de sociedad oculta. Estaban intentando invocar algo usando esto. Señaló hacia la caja negra en el baúl, pero salió mal, continuó. Lo que invocaron, no pudieron controlarlo. Thomas escribe que necesitaba un sacrificio, sangre de su propia línea de sangre. Se negó y lo selló en esta habitación, con la esperanza de que eso fuera suficiente para contenerlo. ¿Funcionó?, preguntó Robert, con la voz apenas un susurro. James giró hacia las últimas páginas del diario. No lo dice. La última entrada solo dice, sabe mi nombre, esperará a mis descendientes. Dios me perdone por lo que he hecho. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Sara fue la primera en romperlo. El diario de Emily, decía que la caja estaba susurrando nuestro nombre. Aldrich. El Ellaner se dirigió hacia la puerta. Tenemos que salir de aquí ahora y sellar esta habitación nuevamente. Espera, dijo James, aún leyendo el diario de Thomas Aldrich. Hay más aquí. Nota sobre cómo destruir la caja. Si es algún tipo de contenedor para lo que sea que Thomas Aldrich invocó. No podemos dejarlo aquí. James, no nos vamos a involucrar en esto, dijo el Ellaner firmemente. Vamos a cerrar esta habitación y mañana llamamos a un agente inmobiliario. Pero James parecía hipnotizado por el diario. Aquí dice que la entidad solo puede manifestarse completamente si es invitada por un descendiente sanguíneo del invocador original, Thomas Aldrich. ¿Estamos relacionados con él?, preguntó Sara, con voz pequeña. James levantó la vista, su rostro grave. No lo sé. Mi padre siempre dijo que nuestra familia tiene raíces en Texas que se remontan a generaciones, pero nunca presté mucha atención a la genealogía. Un escalofrío repentino recorrió la habitación, haciendo que la llama de la lámpara Tiffany parpadeara. La temperatura parecía bajar. Sobre la historia de la casa y sobre los Whitmore. Mientras James se dirigía al teléfono en el pasillo, Eleanor se volvió hacia sus hijos. Robert, Sara, vayan a empacar maletas para pasar la noche. Solo lo esencial. Sara vaciló. Mamá, ¿qué era esa cosa en la caja? La expresión de Eleanor se suavizó un poco. No lo sé, cariño, pero no vamos a quedarnos aquí para averiguarlo. Mientras los niños subían a empacar, el Ellaner comenzó a recoger documentos importantes del escritorio en la sala. Certificados de nacimiento, papeles del seguro, registros bancarios. Trabajaba rápido, de manera eficiente, pero sus movimientos delataban su ansiedad. En el pasillo, James estaba hablando por teléfono con Tom Brance. Tom, soy James Aldrich. Sí, sobre la casa. En realidad, encontramos algo preocupante. ¿Una habitación secreta? No, hablo en serio. Tom, ¿qué sabes sobre los dueños anteriores? ¿Los Whitmore? ¿Qué? ¿Todos ellos? ¿Cuándo pensabas contarnos esto? Ya veo. No
¿nos vamos hoy? Sí. Inmediatamente, colgó, su rostro pálido. El Eleanor lo miró interrogante. Los Whitmore no se mudaron, dijo James en voz baja. Desaparecieron, los 4. La policía investigó, pero no encontraron nada. No hubo señales de lucha, ni maletas empacadas. Simplemente desaparecieron. El Eleanor se llevó una mano a la boca. ¿Y Tom Branson sabía esto cuando nos vendió la casa? Él dice que pensó que nos asustaría, dijo James. Dijo que había tenido problemas para vender la casa durante años debido a los rumores. ¿Rumores? ¿Qué rumores? James se pasó una mano por el cabello. Que la casa se lleva a la gente. Los Whitmore no fueron la primera familia en desaparecer de esta propiedad. Según Tom, ha habido otros, desde los primeros dueños. Los Aldrich, susurró Eleanor. Pero no pueden estar relacionados con ellos. Es solo una coincidencia. Antes de que James pudiera responder, un estruendo sonó desde arriba. Ambos padres se congelaron por un momento, luego corrieron hacia las escaleras. Robert, Sarah, llamó Eleanor. No hubo respuesta. Subieron las escaleras de 2 en 2, el miedo acelerando sus movimientos. El pasillo de arriba estaba vacío, pero la puerta del dormitorio de Sarah estaba abierta. Desde adentro venía el sonido de vidrio quebrándose. James entró primero, seguido de Eleanor. La habitación de Sarah parecía como si un torbellino hubiera atravesado todo. Los libros estaban esparcidos por el suelo, los cajones de la cómoda abiertos, el espejo sobre su tocador roto. Pero Sarah no estaba por ningún lado. Sarah, gritó Eleanor, mirando debajo de la cama y en el armario. Sarah, ¿dónde estás? James corrió a la habitación de Robert al otro lado del pasillo. También estaba desordenada, con claras señales de lucha. El bate de béisbol que Robert mantenía junto a su cama yacía en el suelo. El extremo estaba astillado, como si se hubiera usado para golpear algo con tremenda fuerza. Robert, respóndeme, hijo, gritó James, la pánico subiendo en su voz. La única respuesta fue un suave golpeteo que venía del armario de la ropa de cama. Tap, 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 pausa. Tap, tap, pausa. Tap, tap, tap. Eleanor y James se miraron con terror puro. Sabían dónde estaban sus hijos. La puerta oculta en el armario de la ropa de cama estaba abierta. El oscuro pasaje más allá parecía respirar como un ser vivo. James tomó la linterna que habían dejado en el pasillo y agarró la mano de Eleanor. Quédate cerca de mí, dijo, con voz firme y decidida. Juntos, entraron al pasaje. El aire parecía más espeso que antes, casi resistiéndose a su progreso. La puerta de madera al final estaba entreabierta, con una débil luz pulsante visible a través de la rendija. James empujó la puerta. La habitación oculta había cambiado. Los símbolos en las paredes brillaban con la misma luz que los de la caja negra, que ahora descansaba abierta sobre el baúl. El aire brillaba con lo que parecía ser un calor distorsionando su visión. Y de pie en el centro de la habitación, junto a la caja abierta, estaban Robert y Sarah, pero no estaban solos. Detrás de ellos estaba lo que, a primera vista, parecía un hombre alto y delgado con un traje oscuro. Pero cuando el haz de luz de la linterna de James cayó sobre la figura, quedó claro que lo que fuera que era, no era humano. Sus extremidades eran demasiado largas, demasiado. Sus dedos terminaban en puntos afilados como agujas. Y su cara, si se le podía llamar cara, era un óvalo liso y vacío con 3 ranuras verticales donde deberían estar los ojos y la boca. Robert, Sarah, dijo James, con voz sorprendentemente firme. Vengan aquí ahora. Los niños no se movieron. Estaban inusualmente quietos, con los ojos fijos en la caja negra. No pueden oírlos, dijo una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. Era un sonido seco y crujiente, como hojas muertas siendo aplastadas bajo los pies. Han visto lo que hay adentro. Son míos ahora. Déjenlos ir, exigió Eleanor, adelantándose a pesar del intento de James de detenerla. Son solo niños. La entidad inclinó su cabeza sin características, las ranuras en su rostro se abrieron ligeramente. Niños de la línea de sangre Aldrich, el pago prometido. James sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pago? Tu ancestro, Thomas Aldrich, me invocó con promesas de poder, pero el poder requiere sacrificio. Sangre de su sangre. Se negó a pagar y me encerró en este recipiente. La entidad señaló hacia la caja negra, pero no pudo desterrar. He esperado, llamando a aquellos que entraron en esta casa, esperando a los verdaderos descendientes de Thomas Aldrich para regresar. Pero no somos, comenzó James, luego se detuvo. Un recuerdo surgió, algo que su padre le había dicho hace mucho sobre los orígenes de su familia en Texas, sobre un tatarabuelo que había construido una casa cerca de Millfield. Sí, dijo la entidad, como si leyera sus pensamientos. Eres de su sangre y ahora la deuda debe pagarse. Tómame, dijo James inmediatamente. Déjalos ir a ellos y llévame a mí en su lugar. James,
No, gritó Eleanor. La entidad pareció considerar esto como una oferta noble, pero insuficiente. La deuda es por 4 vidas. Thomas Aldrich, su esposa, su hijo y su hija. Tu familia coincide con el patrón. La simetría es agradable. Por favor, suplicó Eleanor, con lágrimas corriendo por su rostro. Son inocentes. Inocencia, dijo la entidad, la palabra sonando extraña en su voz crujiente. Un concepto humano, sin sentido. La deuda debe pagarse. Levantó una mano de largos dedos. El resplandor de los símbolos se intensificó, volviéndose casi cegador. James y Eleanor se encontraron incapaces de moverse, congelados en su lugar como si fueran sus hijos. Te unirás a los demás, dijo la entidad. Los Whitmore, los Carvers, los Preston, todos los que vinieron entre ellos, todos los que llevaban la mancha de sangre Aldrich, lo supieran o no. ¿Otros? Logró preguntar James, luchando contra la invisible fuerza que lo mantenía en su lugar. ¿Cuántos más? Muchos, respondió la entidad. Su esencia me sostiene, me mantiene ligado a este reino hasta que mi trabajo se complete. ¿Qué trabajo? Preguntó Eleanor. La ranura de su cara se amplió como si fuera una sonrisa. La apertura del camino. Cuando suficiente de la línea de sangre haya sido consumida, el camino se abrirá y mi especie entrará en su mundo. Thomas Aldrich comenzó el ritual. Sus descendientes lo completarán. Balanceaba el póker hacia la entidad, que parecía moverse y fluir alrededor de los golpes como humo. Vayan, gritó James. Yo lo aguanto. Eleanor dudó por un momento, sus ojos encontrándose con los de su esposo. Una vida de amor pasó entre ellos en ese breve intercambio. Te amo, dijo ella. Te amo también, respondió James. Ahora vayan. Eleanor empujó a los niños hacia la puerta y hacia el pasaje estrecho. Detrás de ellos, escucharon el grito de dolor de James. Los sonidos de la lucha continuaron mientras tropezaban por el oscuro pasillo, Eleanor instando a los niños a avanzar. Salieron disparados del armario de la ropa de cama hacia el pasillo, jadeando por aire. La casa a su alrededor había cambiado. El aire estaba denso con partículas flotantes que parecían ceniza pero brillaban como pequeñas estrellas. Las paredes parecían pulsar como si la casa misma estuviera respirando. La puerta principal, indicó Eleanor, empujando a los niños hacia las escaleras. No miren atrás, solo corran. Bajaron las escaleras de un salto, la madera crujía bajo sus pies. El mobiliario de la sala se había reorganizado en una configuración extraña. El sofá y las sillas apilados en una torre que casi llegaba al techo. El papel tapiz ondulaba como si estuviera bajo el agua. Justo cuando llegaron a la puerta principal, un estruendo ensordecedor vino del piso superior, seguido por un grito inhumano. La casa tembló, los cuadros cayeron de las paredes, las lámparas oscilaban violentamente. James, gritó Eleanor, mirando hacia las escaleras. Mamá, tenemos que irnos, dijo Robert, tirando de su brazo. Papá nos dijo que nos fuéramos. La cara de Eleanor se retorció por el dolor y la indecisión. Pero antes de que pudiera responder, la entidad apareció en la cima de las escaleras. Ya no mantenía su apariencia humana. Ahora era una masa retorcida de extremidades y ángulos que parecían doblarse en direcciones imposibles. Su forma cambiaba constantemente y se reformaba. Y estaba sosteniendo algo, una figura inerte que Eleanor reconoció con horror como su esposo. James, gritó, comenzando a regresar hacia las escaleras. La voz de la entidad llenó la casa, viniendo de todas partes a la vez. La deuda será saldada. Todos ustedes, todos los de la línea de sangre. Mamá, por favor, suplicó Sarah, con las lágrimas corriendo por su rostro. Tenemos que irnos. Con un sollozo de angustia, Eleanor giró y abrió la puerta principal. Los tres salieron al porche, jadeando en el aire cálido del verano, que nunca había parecido tan dulce. Corrieron hacia el coche. Eleanor, torpemente, buscó las llaves, sus manos temblando tanto que apenas pudo ponerlas en el encendido. Detrás de ellos, la casa parecía hincharse y contraerse, las ventanas brillando con la misma luz extraña que habían visto en la habitación secreta. Finalmente, el motor rugió al encenderse. Eleanor puso el coche en reversa, retrocediendo por la entrada tan rápido que los neumáticos chillaron en protesta. Al llegar a la carretera, cambió a marcha adelante y pisó el acelerador, sin atreverse a mirar atrás a la casa que había tomado a su esposo. En el asiento trasero, Robert y Sarah se aferraban el uno al otro, ambos sollozando. La cara de Eleanor era una máscara de determinación, aunque las lágrimas fluían libremente por sus mejillas. ¿A dónde vamos?, preguntó Robert finalmente, con la voz temblorosa. Tan lejos de aquí como sea posible, respondió Eleanor. Iremos a Dallas. Contactaremos a la policía. Veremos qué hacer después.
¿Nos creerán? Preguntó Sara en voz baja. Las manos de Eleanor apretaron el volante. No lo sé, cariño, no lo sé. Condujeron en silencio durante varios kilómetros, el shock de lo sucedido envolviéndolos como una manta pesada. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a lo largo de la carretera. Mamá, dijo Sara de repente, con la voz tensa de miedo. Mira. Eleanor miró por el espejo retrovisor. Sara señalaba algo en el asiento trasero, entre ella y Robert. Un pequeño objeto negro que Eleanor reconoció con horror. La caja de obsidiana. ¿Cómo? Comenzó Eleanor. Pero nunca terminó la pregunta. La caja comenzó a brillar. Los símbolos en su superficie se iluminaron uno por uno, y desde dentro salió la misma voz susurrante que habían escuchado en la habitación secreta. Aldrich, Aldrich, la deuda será saldada. El motor del coche se detuvo repentinamente. El vehículo se detuvo en medio de la carretera vacía. Eleanor intentó encender el motor, pero no arrancaba. Las luces interiores parpadearon y se apagaron. En la creciente oscuridad, el resplandor de la caja era la única iluminación. Proyectaba sobre sus rostros una luz inquietante que cambiaba, resaltando sus expresiones de terror puro. Mamá, susurró Robert. ¿Qué hacemos? Eleanor extendió la mano y agarró las manos de sus hijos. Nos quedamos juntos. No importa lo que pase, nos quedamos juntos. El susurro se hizo más fuerte, llenando el coche. El aire dentro comenzó a brillar y distorsionarse, como había sucedido en la habitación secreta. Y en el espejo retrovisor, Eleanor vio una figura alta y delgada parada en la carretera detrás de ellos, su cara sin características dirigida hacia el coche. Los amo a los dos, dijo Eleanor, con voz firme a pesar del miedo. Recuerden siempre que su padre y yo los amamos más que a cualquier cosa en este mundo. La entidad se acercó al coche, sus movimientos eran bruscos y desconcertantes, como si las imágenes estuvieran faltando cuadros. Cuando llegó al vehículo, la ventana trasera comenzó a cubrirse de escarcha. Los cristales de hielo se formaban con el calor del verano. Las últimas palabras de Sara, mientras los dedos alargados de la entidad tocaban el cristal, fueron apenas audibles. Nos ha encontrado.